En la víspera del tifón, mi marido me dejó a mí y al gato para ir a buscar a su amor imposible. Dijo, ella es muy miedosa. Siempre le han dado más miedo los truenos y la lluvia. Me quedaré más tranquilo si voy a acompañarla un rato. Observé su espalda mientras se alejaba. Luego hice su maleta y le adjunté 2 copias del acuerdo de divorcio. Lárgate. No le tengo miedo a la lluvia. Y tampoco te necesito a ti. Capítulo 1. En la víspera de la llegada del tifón, yo abrazaba al gato y estaba a punto de dormirme, pero mi marido sostenía el móvil con fuerza, con una expresión sombría. De repente, se puso el abrigo y soltó una frase: tengo que salir un momento. Afuera tronaba y relampagueaba sin parar. ¿Qué asunto urgente podía obligarlo a salir en un momento así? En la voz de Pablo había un rastro de ansiedad casi imperceptible. Viene el tifón. Selena le ha tenido pánico a los truenos y a la lluvia desde que era pequeña. Acaba de volver al país, y en su apartamento no tiene nada de provisiones. Tampoco ha reforzado las ventanas del balcón. Voy a ver cómo está. Así todos nos quedaremos más tranquilos. Aquella frase fue como una bofetada que me cruzó la cara con violencia. Selena era compañera de universidad de Pablo, y también su primera novia, hace 8 años. Ella se fue a estudiar al extranjero y ambos se separaron con pesar. Ahora no llevaba ni una semana de vuelta en el país, y él ya no podía esperar para ir a preocuparse por ella. Por una vez, me puse terca. ¿De verdad vas a dejarme sola en casa en un momento así? Si no puedes dejar de preocuparte por Selena, ¿por qué sí puedes dejar de preocuparte por mí? En el rostro de Pablo apareció una vacilación fugaz, pero enseguida negó con la cabeza. La casa es muy segura. No tengo nada de qué preocuparme. Tenía razón. En casa había suficientes alimentos secos y agua potable almacenados. Las puertas y ventanas también estaban reforzadas. Todo eso lo había hecho yo poco a poco. Pablo siempre estaba ocupado con el trabajo y nunca se fijaba en esos pequeños detalles. Pero resultó que sí sabía preocuparse por otra mujer, como si no pudiera esperar ni un segundo más para volar a su lado. El dolor me recorrió el pecho, y dije con frialdad: Pablo, si insistes en irte, entonces no vuelvas. Pero lo único que me dejó fue aquel rostro inexpresivo. Julia, no montes una escena. Si a Selena le pasa algo, tú no podrás asumir la responsabilidad. Capítulo 2. No sé cuánto tiempo llevaba Pablo fuera. El viento y la lluvia de fuera arreciaban por momentos. Las luces de la habitación empezaron a parpadear. De pronto, se oyó el sonido de la cerradura al girar. El gato saltó de la cama antes que yo. Los dos corrimos hacia la puerta uno detrás del otro. Efectivamente, vi a Pablo empujando la puerta y entrando. Estaba empapado de pies a cabeza, con el rostro pálido. Probablemente se había caído, porque tenía una herida sangrante en la frente. En ese instante, la preocupación fue más fuerte que la rabia. Estuve a punto de soltar una frase de reproche, pero Pablo se apartó ligeramente hacia un lado, y le dijo a la persona que estaba detrás de él: Selena, no te quedes ahí, entra. Vi con mis propios ojos cómo Selena avanzaba hacia adentro pasito a pasito. En ese instante, mi mente se quedó completamente en blanco. Así que Pablo no solo había ido a ver a Selena, también la había traído de vuelta a casa. Selena me dedicó una sonrisa apologética. Julia, tengo los zapatos mojados y he ensuciado el suelo. Tendrás que molestarte en limpiarlo. Pero, aparte de los zapatos y los calcetines, casi no tenía mojada ninguna otra parte del cuerpo. Probablemente porque durante todo el camino alguien la había protegido entre sus brazos. Me quedé tiesa en la entrada, bloqueándoles el paso a los dos, y así nos quedamos los tres, enfrentados, hasta que Pablo se pasó una mano por el pelo empapado con gesto incómodo. Julia, Selena no tiene nada en casa. Ha estado ocupada haciendo experimentos y escribiendo informes. ¿De dónde iba a sacar tiempo para comprar provisiones? Si cortan el agua o la luz, ni siquiera podrá comer algo caliente. Por eso la he traído a casa. En nuestra casa hay de todo. Que haya una persona más no cambia nada, ¿verdad? Los arreglos de Pablo eran tan minuciosos, como si no se hubiera dado cuenta en absoluto de que había traído a Selena a nuestra casa, sin consultarlo conmigo. Capítulo 3. No podía echar a Selena. El tifón ya había llegado, y la lluvia caía a cántaros. Las farolas y los árboles habían sido derribados por el viento. Obligar a una mujer indefensa a salir con un clima así no sería diferente de matarla. Aún así, una voz oscura seguía resonando dentro de mí. ¿Por qué no? Julia, esta es tu casa. ¿Por qué no la echas? Una amargura interminable me subió por la garganta, y retrocedí hacia la sala con expresión ausente. Lo único que oía era a Pablo atendiendo a Selena con esmero. Puedes dormir en la habitación de invitados. Acabamos de cambiar la ropa de cama. Está muy limpia.
En el cajón del lavabo hay cepillos de dientes desechables. ¿Necesitas una toalla limpia? De repente, me pareció un poco ridículo. Pablo siempre estaba ocupado con el trabajo y volvía a casa de madrugada todos los días. Además, casi nunca hacía tareas domésticas. Yo creía que no tenía ni idea de cómo estaban colocadas las cosas en casa, así que resulta que sí lo sabía. Selena entró al baño para ducharse. Solo entonces Pablo por fin dijo mi nombre. Julia, di algo tú también. Selena es una invitada. Al fin y al cabo, podría ser un poco más amable. ¿Más amable? Levanté los párpados para mirarlo y pregunté con calma, ¿me pediste permiso antes de traerla aquí? Si alguien entra sin el permiso de la dueña, entonces no es una invitada. El sonido del agua del baño no lograba cubrir mi voz por completo. Lo hice a propósito. Pablo, como era de esperar, se puso nervioso. Me arrastró hasta el dormitorio. Solo cuando cerró la puerta bajó la voz para disculparse. Lo siento, Julia. Si quieres pegarme o regañarme, hazlo. Pero Selena, al fin y al cabo, es una antigua compañera mía. Tiene problemas, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Y además, hay tantos compañeros mirando. De pronto fruncí el ceño. ¿Compañeros? ¿Y qué tienen que ver tus compañeros con esto? Selena había pedido ayuda en el chat del grupo de la universidad, y el apartamento donde vivía estaba a solo 300 metros de mi casa. Pablo puso una expresión incómoda. Vivimos tan cerca. Si no ayudaba a Selena, ¿qué pensarían mis compañeros de mí? ¿Y qué pensarían de ti? Julia, sé que te preocupa que todavía sienta algo por ella, pero si hoy hubiera sido cualquier otro compañero, también lo habría traído a casa. No te preocupes. Me tomó de la mano y la agitó suavemente. Tú eres mi esposa. Ahora mismo, la única persona a la que amo eres tú. Me quedé paralizada. Pablo siempre había sido frío y parco en palabras. Incluso después de 3 años de matrimonio, rara vez me había dicho palabras de amor. En este momento, ¿estaba hablando de verdad desde el corazón? ¿O era solo un recurso momentáneo para lograr que yo aceptara que Selena se quedara? Aún no había tenido tiempo de responder, cuando de pronto se oyó un grito desgarrador fuera. Selena lloró diciendo, me duele, ayuda. Capítulo 4. Mi gata siempre había sido dócil. Cuando venían amigos a casa, se tumbaba sola y enseñaba la barriga, pero en ese momento se acurrucó en un rincón, en guardia, soltando un bufido. Y en el dorso de la delicada mano de Selena ya empezaban a asomar finas gotitas de sangre por los arañazos. De pronto, una sutil sensación de alegría brotó dentro de mí. ¿Lo ves? Selena es la intrusa en esta casa. Ni siquiera la gata la acepta. El rostro de Pablo cambió al instante. En 2 o 3 zancadas fue a buscar el botiquín. No te muevas. Yo te pongo la medicina. No te preocupes. Alice está vacunada. No tiene ninguna enfermedad contagiosa. Ella nunca araña a la gente. Puede que hoy, con este tiempo horrible, se haya asustado mucho. Su tono estaba lleno de culpa, pero aún más que eso, llevaba esa indulgencia cariñosa de quien dice, mi gata no hizo nada malo. El corazón que había levantado hace un momento volvió a caer de golpe. Quizá de verdad yo estaba siendo demasiado sensible y desconfiada. Selena había sido arañada por la gata, y aún así Pablo se ponía del lado del animal. Tal vez, cuando se trataba de ella, de verdad solo le quedaba un poco de afecto de antiguos compañeros. Recogí a Alice, que seguía encogida, y le di un beso en la cabeza. Seguramente Selena se sintió avergonzada, porque me lanzó una mirada furtiva. Yo tampoco lo hice a propósito. Pensé que la gata todavía me reconocería. Mi mano se detuvo en mitad de la caricia. Pablo y yo llevábamos 3 años casados. Alice también llevaba 3 años con nosotros. Pablo y Selena habían roto hacía 8 años. Él siempre me había dicho que, después de romper, nunca más habían vuelto a verse. Entonces, ¿por qué mi gata iba a reconocer a Selena? Como si hubiera percibido mi desconcierto. Selena bajó la cabeza y soltó un suspiro suave. En aquel entonces, fui yo quien llevó a Alice a casa. Le di leche de cabra. La llevé a vacunar. Le gustaba mucho. Al final, el tiempo sí que es una cuchilla. Después de varios años sin verse, hasta las personas olvidan, cuanto más un gato. Capítulo 5. ¿Alice originalmente era la gata de Selena? Pablo jamás me había mencionado eso. El corazón me dio un vuelco, y me giré para volver al dormitorio con la gata en brazos. Por el rabillo del ojo vi que Pablo le entregaba el algodón a Selena y luego venía tras de mí con prisa. Debió de ver el rastro de lágrimas en el borde de mis ojos, porque su mirada vaciló un instante. Frunció el ceño y se puso a explicarme. La gata la compró ella, pero después de criarla medio año, tuvo que irse al extranjero. No le quedó más remedio que dejársela a un amigo. Más tarde,
Ese amigo también iba a emigrar. Y justo coincidió con que nosotros nos casábamos. ¿Y a ti también te gustan mucho los perros y los gatos? Por eso Pablo me había preguntado si quería hacerme cargo de una gata. Todavía recuerdo el día en que fuimos a casa de ese amigo a recoger a Alice. En aquel entonces, yo estaba llena de felicidad. La abrazaba, la besaba y me reía. No podía creer que estuviera a punto de tener a un angelito tan bonito. Pero en aquel momento, ¿qué estaba pensando Pablo? ¿He cumplido el encargo que ella me dejó? ¿O la mascota que criamos juntos ha vuelto a mi lado? Me temblaron los labios. Esa opresión en el pecho no podía ni expulsarla ni tragármela. Solté una risa fría y le pregunté a Pablo: Alice es una gata que compró tu exnovia. ¿Por qué no me lo dijiste hace 3 años? ¿Temías que, si me importaba, no quisiera quedármela? Pablo guardó silencio, bajó la mirada y, al cabo de un largo rato, dijo: si te importa, puedes devolvérsela a Selena. 3 años, 3 años enteros, 1000 días y 1000 noches. Yo hacía mucho que consideraba a Alice parte de mi familia, y Pablo, con tanta ligereza, decía que podía devolvérsela a Selena. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con todo el cariño y el esfuerzo que he volcado en ella? Saqué unas palabras entre los dientes apretados. Pablo, esta noche, tú duermes en el estudio. Capítulo 6. Ya era muy tarde por la noche. El viento soplaba cada vez con más fuerza. Hasta los cristales zumbaban. Alice roncaba acompasadamente a mis pies, pero yo no dejaba de dar vueltas en la cama, incapaz de dormirme. Así que simplemente me levanté, abrí el móvil y actualicé el feed de redes sociales. La llegada del tifón era un asunto importante, y los amigos de la zona estaban compartiendo cómo estaban las cosas en sus casas. Algunos se mostraban optimistas, otros se quejaban y otros intentaban bromear en medio de la desgracia. Y apenas media hora antes, Selena también había publicado un mensaje diciendo que estaba a salvo. Gracias a mi antiguo compañero de clase por acogerme. Me hace sentir muy segura. Rosa, oh Rosa. La foto estaba tomada desde la ventana de la habitación de invitados de mi casa. En una esquina inferior se veía parte de la cortina azul claro. La miré fijamente y de pronto me pareció tan extraña. ¿Por qué me resultaba extraña? Desde la reforma hasta el acabado final, esta casa la había llevado yo. El estampado de cada cortina lo había elegido yo misma. Debería haberme resultado familiar. Quizá era porque hoy se había convertido en el simple telón de fondo de Selena. A lo largo de estos años, yo también había agregado a bastantes amigos de Pablo en redes sociales. Esas personas, que nunca hablaban conmigo, estaban ahora dejando comentarios llenos de entusiasmo bajo la publicación de Selena. ¿Tienes comida y bebida suficiente? Cuídate mucho. Hasta que un amigo en común detectó algo raro. Vaya. Esa vista de la ventana ya la había subido Pablo alguna vez. No me digas que te estás quedando en su casa. Enhorabuena por volver a estar juntos. Y enseguida aparecieron más comentarios. Qué bien, yo sabía que él nunca te había olvidado. Invítame a la boda. Como si nadie recordara que Pablo ya estaba casado, que su esposa era yo. Una tristeza inexplicable me subió al pecho. Durante estos 3 años, había construido con todo mi corazón el hogar que compartía con Pablo. Creía que era una fortaleza invencible, y jamás imaginé que un día también podría proteger a otra persona. No, no solo hoy. Quizás Elena ya había vivido aquí antes. Apreté el móvil con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, y justo cuando estaba a punto de volverme loca de verdad, vi la respuesta de Pablo. Le respondió a ese amigo en común: Bro, no te confundas. Mi mujer y yo recibimos juntos a Selena. Solo nos estamos ayudando mutuamente para superar esta situación. Puño. Capítulo 7. ¿Debería alegrarme? Que Pablo hablara era la mejor prueba de que mi matrimonio con él era estable. Y también demostraba que entre él y Selena no había nada impropio. Pero entonces, ¿por qué seguía sintiéndome tan mal por dentro? Probablemente porque Pablo nunca me había mencionado públicamente en sus redes. Cuando nos acabábamos de casar, nos hicimos fotos de boda. Revisé una y otra vez 400 fotos, hasta elegir 4. Pablo, voy a subir estas fotos. ¿Tú también quieres subirlas? Pero él solo les echó un vistazo y negó con frialdad. Tengo agregados en WeChat a mi tutor y a muchas figuras muy respetadas del sector. No quedaría bien que las vieran. Más tarde, cuando nos casamos, fue solo una pequeña boda en el césped. Yo organicé los asientos muy ilusionada. Pablo, ¿cuántas mesas harán falta para tus profesores, compañeros y colegas? Él frunció el ceño por reflejo. ¿Solo vendrán unos pocos de los más cercanos? Ya sabes que mi trabajo tiene un carácter confidencial. No conviene hacer algo ostentoso. En aquel momento me dije que entendía que él era una persona discreta, pero ahora sí podía mencionarme. ¿Por qué?
encogida bajo la manta. Solo sentía que me estallaba la cabeza, antes de llegar a una respuesta. El sonido de las notificaciones de mi móvil empezó a sonar sin parar de repente. Me habían añadido a un chat grupal. Había 6 o 7 personas dentro, todas compañeras de universidad de Pablo. Yo nunca había hablado con ellas. Así que, ¿por qué me habían metido ahí? Aún estaba confundida cuando los mensajes del grupo me dejaron sin aliento de repente. Pablo sigue siendo todo un hombre. Con una sola frase demostró que Selena no es esa clase de zorra que destruye familias ajenas. Exacto. El amor tiene que ser limpio e intachable. ¿Quién iba a pensar que, después de tantos años, la pareja universitaria que yo shippeaba todavía seguiría dando azúcar? Capítulo 8. Mi nombre en WeChat es Julieta, y a simple vista parece perfectamente un nombre real. Y casualmente Pablo sí tenía una compañera de universidad que se llamaba así. Probablemente alguna de sus compañeras me agregó en su momento y ni siquiera se molestó en cambiar la nota del contacto. Así que, años después, al crear un pequeño grupo para hablar, por puro accidente me metieron a mí. Y gracias a eso también supe que, a los ojos de esas personas, incluso después de tantos años, Pablo y Selena seguían siendo una pareja perfecta. En los 3 años de matrimonio, no es que nunca hubiera intentado acercarme a los amigos de Pablo, pero de verdad no lograba encajar en ese círculo. Todos eran estudiantes brillantes de universidades prestigiosas, y sus conversaciones eran difíciles y profundas. Yo no las entendía, y ellos tampoco querían que las entendiera. Por eso casi nunca acompañaba a Pablo a sus reuniones de antiguos compañeros. La más reciente fue la cena de bienvenida para Selena, que acababa de volver al país tras terminar sus estudios. En aquel momento, yo aún no sabía que ella era la ex de Pablo. Incluso bromeé con la persona que estaba sentada a mi lado. Selena es tan guapa y tan elegante. Brilla muchísimo. Seguro que en la universidad tenía a un montón de gente detrás, ¿verdad? La chica de al lado era la más amable entre los compañeros de Pablo. Cuando me oyó decir eso, me miró con una expresión extraña. Julia, ¿de verdad no lo sabías? En la universidad, Selena era la novia de Pablo. Capítulo 9. Para evitar la incomodidad, debería haber salido de ese chat grupal, pero, casi como si quisiera torturarme a mí misma, leí cada una de las frases de cada una de las personas que estaban allí. Hablaban de los logros académicos de Selena en el país M. Hablaban de los resultados recientes de los proyectos de Pablo, y al final sacaban la conclusión: eso sí que es una pareja perfecta, el uno para el otro. La mujer de Pablo ni siquiera sabe lo que es una SCI, a saber qué artimañas usó para quedarse con ese puesto. Eso no va a durar. Solté una risa amarga, y mientras me reía, las lágrimas empezaron a caer sin control. Con el corazón agotado, apagué el móvil, pero el grupo volvió a activarse. Alguien había compartido varios videos. Hace poco estuve limpiando mi nube y encontré los videos que grabé cuando despedimos a Selena antes de que se fuera al extranjero. Se los comparto para recordar la juventud. Sabía que no debía seguir mirando, y aún así, lo abrí, probablemente porque el corazón ya me dolía demasiado. Un poco más de dolor no importaba. Hace 8 años, Pablo y Selena rompieron de forma pacífica. Ni siquiera la pareja estrella del campus pudo escapar a la prueba de la graduación. Selena solicitó una plaza de posgrado en el país M, y la especialidad de Pablo estaba relacionada con tecnología punta, así que tenía restricciones para salir al extranjero. Los dos pusieron su carrera por delante del amor. Por eso, la ruptura parecía algo lógico. En la cena de despedida de aquel día, tanto Pablo como Selena habían bebido y estaban medio tambaleándose, entre el bullicio caótico de fondo en el karaoke. Escuché a Selena agitando los brazos mientras le gritaba a Pablo: Pablo, escucha bien. Tu futura esposa no puede ser más guapa que yo, no puede tener más pecho que yo, no puede ser más inteligente que yo, y mucho menos puede venir de una familia mejor que la mía. Tiene que ser inferior a mí en todo. Así nunca podrás olvidarme en toda tu vida. Cuando alguien está borracho, no tiene ninguna lógica. Aquella exigencia era completamente absurda, pero Pablo se bebió de un trago la copa que tenía en la mano, y luego dijo: de acuerdo. Capítulo 10. Pablo y yo nos conocimos durante un viaje. Cuando empezamos a salir, todo el mundo se quedó en shock. En aquella época, incluso mi compañera de piso me preguntó de forma indirecta cuál era mi secreto. O sea, tu novio es guapísimo y además es un estudiante brillante. ¿Cómo conseguiste conquistarlo? ¿No será que eres muy buena en la cama? También escuché innumerables veces a gente murmurar a mis espaldas porque Pablo se casaría conmigo. Uno es profesor titular adjunto de universidad, con un futuro brillante y además muy apuesto. La otra es una graduada de una universidad mediocre de segunda fila, que va tirando en una empresa pequeña. No pegan, de verdad, no pegan.
En aquel entonces yo presumía de ser fuerte por dentro. Cuando oía esos comentarios maliciosos, por mucho que me dolieran, en mi cara mantenía siempre esa expresión de quien cree con toda razón que el amor verdadero todo lo puede. Si no era amor, entonces, ¿por qué Pablo se había casado conmigo? A Pablo nunca le faltaron mujeres admirables a su alrededor. Si me eligió a mí, debía de ser porque me amaba. Incluso alguien tan corriente como yo debía de tener algo valioso, ¿no? Quizá era porque yo era alegre y sonreía mucho. Pablo había dicho una vez que, cuando el trabajo lo agobiaba, con solo verme sonreír él también se sentía mejor. Quizá era porque yo sabía comportarme y no causaba problemas. Cuando Pablo se quedaba hasta tarde trabajando, yo nunca le exigía que me acompañara. Solo le preparaba algo de cenar por la noche. Quizá era porque yo tenía mucha paciencia. La abuela de Pablo tenía demencia senil y le gustaba agarrar a la gente para contar historias. Sus padres se impacientaban, pero yo podía sentarme con la anciana todo un día. Yo pensaba que Pablo había visto esos puntos brillantes en mí. Ahora que lo pienso, resulta casi ridículo. La verdad era que Pablo se casó conmigo porque yo no era mejor que Selena. Así jamás podría olvidarla. De repente recordé aquella cena de bienvenida por el regreso de Selena al país. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Pablo, que siempre era tan sereno, pareció ponerse un poco nervioso. Me sujetó por los hombros y me presentó a Selena, mi esposa, Julia. Ahora somos muy felices. Enfatizó a propósito esa última parte. Un hombre siempre tan frío y contenido de repente exponía nuestro amor delante de todos. Yo me sentí algo torpe y solo supe sonreír tontamente. Selena también sonrió. Me tomó la mano con entusiasmo, encantada. Ahora, al recordarlo, la sonrisa que Selena me mostró tenía un significado mucho más profundo. Capítulo 11. No pegué ojo en toda la noche. A las 9 de la mañana, el viento y la lluvia de fuera se habían debilitado. El tifón que había puesto a todos en alerta ya había pasado, y algunas cosas también podían terminarse ya, con ojeras marcadas. Me levanté, le abrí una lata a la gata y me preparé el desayuno. Ya no había gas, pero yo tenía un hornillo portátil. La leche hervía haciendo burbujas, desprendiendo un aroma cálido y agradable. Solo cuando eché los copos de avena en la olla me di cuenta de que había alguien de pie detrás de mí. No sabía cuánto tiempo llevaba Pablo observándome. Tenía una sonrisa en el rostro y extendió la mano con cautela para rodearme la cintura. Julia, anoche reflexioné sobre todo. Traer a Selena a casa fue una falta de consideración por mi parte, y ocultarte el origen de Alice también estuvo mal. Te juro que en adelante no te ocultaré nada más. No te enfades. Sí. Déjame volver a dormir en el dormitorio. Su tono era de una complacencia casi humilde. Costaba imaginar que alguien tan alto e inaccesible como Pablo pudiera mostrarse así de sumiso. Para mi vergüenza, el corazón me tembló, por muy feroz que fuera la tormenta ahí fuera. Mi casa seguía en calma. Esa era la imagen más cálida que yo solía imaginar. Podría dejar que esa calidez continuara, siempre y cuando no me importara que en mi casa también viviera otra mujer, y que el sentido de mi existencia fuera evitar que ella cayera en el olvido. El corazón me dolía tanto que apenas podía respirar. Con la última pizca de cordura, aparté a Pablo. ¿Tienes algo más que decir? Las gachas de avena con leche de la olla ya estaban listas. Pablo bajó la vista para mirarlas y, tras dudar un instante, dijo, «Hay algo más. Selena es intolerante a la lactosa. No puede beber leche. ¿Podrías prepararle otro desayuno?» Capítulo 12. La mano con la que me apoyaba en la encimera temblaba ligeramente. Escuché mi propia voz. Sonaba firme, sonaba serena. «¿Quieres que le prepare el desayuno a Selena?» Pablo percibió mi rechazo. Unos segundos después, dijo, «Una invitada es una invitada. No podemos dejarla sin comer. Si no quieres hacerlo, lo haré yo». En los 3 años que llevábamos casados, Pablo casi nunca había cocinado, mucho menos preparar el desayuno. Una vez, cuando estábamos de viaje y yo tenía dolores menstruales, me llevó a la cama un desayuno del buffet del hotel. Solo eso ya me había hecho inmensamente feliz, pero lo que no haría por su esposa, sí lo haría por Selena. Algo en lo más profundo de mí se derrumbó, y casi por instinto, agarré la botella de leche que tenía a mano y se la lancé directamente. Pablo no estaba prevenido, y la leche le salpicó toda la cabeza y la cara. Se estremeció, y en sus ojos pasó un destello sombrío. «¿Qué estás haciendo?» Me quedé mirando a Pablo, aturdida. La luz suave se proyectaba sobre sus largas pestañas. Parecía todo un caballero impecable, elegante y distinguido. Enamorarme de él había sido tan fácil como respirar, pero dejar de amarlo, al parecer, tampoco era tan difícil. Mientras se limpiaba la leche con pañuelos, Pablo dijo con voz grave, «Julia, ya me disculpé,
No aproveches esto para montar una escena. ¿Montar una escena? Pablo seguía siendo demasiado educado. Lo que en realidad quería decir era que yo no sabía apreciar lo que se me daba. Un hombre tan altivo como él, que se dignara a disculparse conmigo en persona ya era casi una limosna. Y aún así, yo no lo agradecía. Me reí. Si Selena no quiere beber la leche, ¿no es perfecto que acabe encima de ti? Capítulo 13. El rostro de Pablo cambió por completo. Seguramente le costaba imaginar que yo, siempre tan suave y obediente, pudiera tener una lengua tan afilada. Y justo en ese momento, sonó una voz tímida, no sé en qué momento. Selena también había llegado hasta la puerta de la cocina. Juntó las manos frente al pecho. Julia, por favor, no dejes que yo afecte tu relación con Pablo. Si no, me sentiré culpable. Llevaba puesto el pijama nuevo que yo acababa de comprar. Dormía sobre las sábanas que yo había lavado. Decía que se sentía muy segura en mi casa, y luego me decía que no quería arruinar mi matrimonio. En un instante, todo lo que oí fue un zumbido ensordecedor, pero aún así curvé los labios en una sonrisa. Entonces, por favor, lárgate de mi casa. Las lágrimas de Selena aparecieron en cuanto quiso. Levantó el cuello y esbozó una sonrisa abatida. Julia, creo que me has entendido muy mal. Si hubiera tenido otro lugar a donde ir, no habría venido a tu casa. Solo vine porque Pablo me invitó. Si hubiera sabido que venir aquí te iba a molestar, no habría venido bajo ningún concepto. Con solo decir esas pocas frases, ya tenía las lágrimas cayéndole sin parar. La mirada de Pablo se oscureció, y le tendió un pañuelo. No es culpa tuya. ¿Entonces era culpa mía? Yo no era lo bastante tolerante, ni lo bastante generosa, ni lo bastante insensible. No era capaz de soportar que, delante de mis ojos, ellos dos se lanzaran miradas y reavivaran sus viejos sentimientos. Cansada, hice un gesto con la mano. En vez de decir todas estas tonterías, más te vale irte de una vez y dejar de ser una molestia para la vista. Las venas de la frente de Pablo se marcaron con fuerza. Julia, ella es mi invitada. Si tienes algún problema, descárgalo conmigo. No le pongas las cosas difíciles a ella. Mis ojos ardían. ¿Y cómo sabes que no pienso descargarlo contigo? La lluvia ya ha parado. Llévala a su casa. Ya he hecho más que suficiente al darle refugio durante la noche más peligrosa. El rostro de Selena estaba surcado por las lágrimas. Me miró a mí y luego miró a Pablo, como si esperara que Pablo saliera a defenderla. Pero enseguida, una chispa de decepción cruzó sus ojos. Pablo, con el rostro rígido, tomó el paraguas. Selena, te llevo a casa. En cuestión de minutos, los dos ya estaban listos para irse, pero yo llamé a Selena por su nombre. Ella me miró con el ceño fruncido. Julia, si quieres que me quede, yo dije, la noche en que pasó el tifón fue la más peligrosa. Selena, yo te salvé esa miserable vida. Deberías darme las gracias. Capítulo 14. Antes de irse, Pablo me dejó una frase. Volveré para explicártelo. ¿Y qué más podía explicarme? No te molestes en intentarlo. Lo nuestro ya no tiene arreglo. Desde el momento en que trajiste a Selena a casa, me sequé la humedad de las comisuras de los ojos y saqué una maleta del trastero. Metí en ella la ropa de Pablo, el portátil, el cargador y todo lo demás. Luego saqué del fondo del armario 2 copias de un acuerdo. Mandé que un abogado las redactara en el primer año de matrimonio con Pablo. Ya ni recuerdo por qué habíamos discutido entonces. Seguro que fue por alguna tontería sin importancia. Aquel día lloré de verdad, hasta destrozarme, pero a Pablo le bastó un beso para disipar al instante todo mi agravio. Me dijo, siempre he sabido que el matrimonio no es fácil. Así que, Julia, esforcémonos los dos para que dure un poco más. Sí. Los padres de Pablo no se llevaban bien, y su matrimonio solo existía de nombre. Él me contó que, cuando era niño, lo que más miedo le daba era oír a sus padres discutir. Cuando discutían, me escondía bajo la manta y me hacía un ovillo pequeñito. A veces incluso pensaba que, si yo no existiera, no tendría que oírlos pelear. Julia, no discutamos. Sí. Qué ridículo. Yo me esforcé tanto por ser su esposa, por ser respetuosa con sus padres y mayores, por relacionarme con sus maestros y compañeros, por cuidar de sus emociones. Entonces, ¿por qué era yo la única que se estaba esforzando? Pablo dijo que no me ocultaría nunca nada. Era un mentiroso. Dejé la maleta y los documentos junto a la puerta y luego cerré con llave la habitación por dentro. Alice no se separaba ni un paso de mí. Tenía los ojos redondos muy abiertos, llenos de curiosidad. Creía que yo estaba jugando a algún juego nuevo. ¡Qué tontita! En ese instante, estuve a punto de romper a llorar a gritos, pero me contuve. Todavía no era el momento de llorar. Enterré el rostro en el cuello suave de mi gata. No te preocupes, yo seguiré queriéndote. Capítulo 15.
Pablo volvió muy rápido, y se dio cuenta enseguida de que yo había cerrado la puerta con llave. A través del timbre con cámara, me explicó con ansiedad. Selena pidió ayuda en el grupo de clase, y todo el mundo estaba mirando. Si no la ayudaba, los demás habrían dicho que soy una persona mezquina. Y además, salvar una vida vale más que levantar una pagoda de 7 pisos. Si a ella le hubiera pasado algo, ¿tu conciencia habría podido estar en paz? Más grandes principios. Otra vez grandes principios. Si razonar sirviera de algo, ¿por qué seguiría habiendo en este mundo tantos hombres y mujeres desvergonzados y miserables? El corazón se me contrajo con fuerza, y lo interrogué con dureza. Pablo, ¿por qué te casaste conmigo? Después de Selena, saliste con otras 3 mujeres, pero al final me elegiste a mí. De todas tus ex, yo soy la menos guapa, la de peor formación y la que tiene el trabajo menos presentable. Entonces, ¿por qué me elegiste a mí para casarte? Fue porque le prometiste a Selena que buscarías una esposa inferior a ella, ¿verdad? Pablo se quedó paralizado. Su voz salió ronca y culpable. ¿Cómo te enteraste de eso? No negó ese asunto, y tampoco lo había olvidado, pero reaccionó rápido y trató de justificarse. Fue una tontería dicha borracho. Nadie lo tomó en serio. Yo me casé contigo, por supuesto, porque te amo, Julia. Tú eres 1000 veces, 10.000 veces mejor que Selena. Parecía muy sincero, pero lo interrumpí de inmediato. Entonces, ¿por qué me pediste que le hiciera el desayuno? Silencio. Un silencio tan absoluto que casi podía oír la respiración agitada de Pablo. Parecía querer decir algo, pero, por más que lo intentaba, las palabras no le salían, y de repente, me sentí un poco aliviada. La que había fallado a esta relación no era yo. Así que, cuando llegara el momento de separarnos, la persona que debería quedarse destrozada de arrepentimiento, no debería ser yo tampoco. Capítulo 16. Durante los días siguientes, Pablo vino a buscarme casi todos los días. También recurrió a bastantes personas para que me convencieran. La más exaltada fue precisamente mi excompañera de piso, la que una vez me preguntó por mi secreto. Vino a visitarme cargando una cesta de frutas, mirando de arriba abajo la casa que había compartido con Pablo. Chasqueó la lengua con asombro. Una casa tan bonita. ¿Y de verdad piensas dejarla así como así? Julia, tu marido es guapo y además muy capaz. Poder casarte con él es una suerte. No seas tan dramática. En cuanto te divorcies de él, cientos o miles de mujeres se le echarán encima. Para entonces, ¿ya no te servirá de nada arrepentirte? La ignoré por completo y sonreí de medio lado. Si de verdad es tan maravilloso, entonces, ¿por qué ha tenido que pedirte a ti que vengas a convencerme? Mi excompañera de piso se marchó derrotada. Yo también aproveché para buscar un apartamento y mudarme. A Pablo no le quedó otra que esperarme en la empresa, pero dio la casualidad de que me mandaron temporalmente a una sucursal en otra ciudad, y me fui sin despedirme, llevándome a Alice conmigo. Así que él tampoco consiguió nada. Bloqueé todos los medios de contacto de Pablo y solo dejé un número de teléfono sin bloquear, por si algún día decidía aceptar el divorcio. Me mandó un texto larguísimo tras otro, y de vez en cuando también aparecía a la puerta de mi empresa. Pero nunca llegaba la noticia que yo esperaba, la firma en los papeles. Yo sabía que lo estaba alargando a propósito. Probablemente pensaba que la humillación, igual que todo, también podía diluirse con el tiempo, que, cuando yo olvidara el dolor al cerrarse la herida, podríamos volver a estar juntos. Así que consulté a un abogado y presenté la demanda de divorcio. El día en que llegó la notificación del juzgado, Pablo volvió a presentarse en mi residencia de empresa. Ese día también llovía. Aunque la lluvia no era tan feroz como la noche en que llegó el tifón, Pablo estaba empapado, con el rostro lleno de sufrimiento. Te prometo que no volveré a contactar con Selena, y te juro que jamás volveré a ocultarte nada. ¿No habíamos dicho que caminaríamos juntos toda la vida? ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Julia, ni siquiera eres capaz de abandonar a Alice. ¿Por qué no puedes perdonarme a mí? Al verlo tan hecho polvo, no pude evitar querer reírme. De hecho, me reí. ¿Con qué derecho te comparas con Alice? Mi gata me tiene a mí en todo su corazón y en toda su mirada. ¿Cuándo has hecho tú algo parecido? Pablo, ¿por qué tus amigos me desprecian y todavía intentan emparejarte con Selena? Por tu culpa, tú me menosprecias, así que tus amigos jamás podrían respetarme tampoco. Antes, por amor, yo me obligaba a ignorar todas esas voces de fuera, pero toda esta tormenta me la trajiste tú. Capítulo 17. Pablo se fue. Yo pensé que por fin dejaría de intentar recuperarme, pero en lugar de eso, publicó en redes una foto mía con él, juntos en las buenas y en las malas.
Gracias por haberme acompañado todo este tiempo. Por fin entiendo que casarme contigo ha sido la mayor felicidad de mi vida. Era la primera vez en nuestros 3 años de matrimonio que publicaba una foto relacionada conmigo. Esos conocidos en común dieron me gusta de forma discreta, pero Selena no. El pequeño grupo al que me habían arrastrado por error, después de tantos días en silencio, por fin volvió a animarse. ¿No estaba viviendo antes con Selena? ¿Y de repente ahora se pone a presumir de amor? Seguro que lo obligó la mujer, por celos o algo así. Yo sigo prefiriendo shippear a Pablo con Selena. La esposa, maquillada, no está tan fea. Aún así, no le llega ni a la suela a Selena. ¿Lo ves? Una publicación hipócrita no sirve de nada. El cariño verdadero cala hasta los huesos. No necesita demostrárselo a nadie. Hice capturas del contenido del grupo y se las envié a Pablo. No sigas esforzándote. Da bastante pena. Luego mandé al grupo el resguardo de admisión a trámite de la demanda de divorcio. Todos, shipeen todo lo que quieran. Hubo infidelidad dentro del matrimonio. Así que adelante. Además, les deseo sinceramente que algún día, en el futuro, les toque vivirlo en carne propia. Corazón. Después de salir del grupo, abrí los contactos y fui borrando uno a todos esos hipócritas. Cuando terminé, hasta el mundo parecía más silencioso. Podía quedarme tranquilamente en mi pequeño mundo, criando a mi gata, leyendo, trabajando y esperando la vista del divorcio. Los días transcurrían en calma, hasta que, unas semanas después, recibí una llamada. La madre de Pablo dijo fuera de sí, a Pablo lo atropelló un camión cuando volvía del trabajo. ¿Por qué no vienes a cuidarlo? Julia, mientras no estén divorciados, sigues teniendo que cumplir con tus deberes de esposa. Solté un bostezo, sin sentir nada. Señora, debería llamar a Selena. Hace poco Pablo la ayudó a esquivar un peligro mortal. Ahora justo le toca a ella devolverle el favor. Capítulo 18. La madre de Pablo era una alta ejecutiva de una empresa cotizada y vivía volcada por completo en su carrera. Nunca le caí demasiado bien. Quizá habría preferido a una nuera tan brillante como Selena. En ese caso, ¿para qué seguir intentando ganarme su aprecio? Pero ella soltó un resoplido despectivo. Selena, ¿cómo va a cuidar ella de Pablo? Ni siquiera sabe preparar un caldo de pollo. Su tono se suavizó, y también bajó la postura. La mano derecha de Pablo fue la que quedó lesionada. Si no se cura bien, afectará su vida futura. Julia, si vienes a cuidarlo tú, me quedaré mucho más tranquila. Siempre le digo a Pablo que, para casarse, debe buscar a una esposa como tú, sensata y hacendosa. Así él puede centrarse en luchar ahí fuera sin preocupaciones. Sonreí levemente. Pero es que yo estoy fuera de la ciudad. Señora, me acaban de ascender. Mi sueldo se ha duplicado y siempre estoy haciendo horas extra. De verdad no puedo desentenderme. Debió de no esperar que siguiera negándome una y otra vez, porque su voz se volvió más fría. Él es tu marido, respondí con ligereza, no por mucho tiempo. La llamada se cortó de golpe. Casi podía imaginar la furia de la madre de Pablo. Probablemente no se esperaba que la dócil de siempre también supiera desobedecer. Ella siempre se había enorgullecido de ser una mujer fuerte y exitosa. Y no era la primera vez que la escuchaba animar a las chicas de la familia a estudiar mucho. Deben convertirse en personas útiles para la sociedad. No enterréis vuestro talento dentro del hogar. Pero resulta que, cuando se trataba de su propio hijo, la nuera que más le gustaba seguía siendo una que supiera atender a su marido. Curiosamente, no me enfadé, no solo porque las personas que no valen la pena no merecen mi enfado, sino también porque, a quien ya le caes mal, lo mejor es vivir justo del modo que más le moleste. El invierno dio paso a la primavera. Conseguí ascender con éxito a subdirectora general de la empresa. Y también llegó la primera vista judicial. Solo entonces me enteré de que la mano derecha de Pablo no había llegado a recuperarse y le había quedado un temblor permanente. Eso afectaba en cierta medida a su trabajo y a sus relaciones sociales. Durante la mediación previa al juicio, lloró con un arrepentimiento que parecía auténtico. Así que no fue ninguna sorpresa que no concedieran el divorcio. Al terminar la sesión, Pablo se acercó a mí con una cajita de terciopelo rojo en las manos y sonriendo. Julia, te traje un regalo. Tómalo como una forma de celebrar que nuestro matrimonio sigue adelante. Pablo levantó la vista hacia mí. Su actitud era casi devota. Yo, sin expresión, le eché apenas una mirada. Ja, diamantes. Si quiero algo, me lo compro yo. No te molestes. Capítulo 19. Medio año después, volví a demandar el divorcio. Pensé que podría recibir la sentencia con calma y en paz, pero durante el proceso, Pablo y yo volvimos a quedar en el centro de la opinión pública. Por supuesto, de forma involuntaria. La protagonista del escándalo fue Selena. Se fue a acampar una noche a las afueras con un hombre casado. La esposa lo descubrió y lo expuso públicamente.
Casualmente, esa esposa furiosa era una de las que en aquel grupito de chat había estado sipeando con entusiasmo. Esa CP, de pura rabia, empezó a despotricar en internet sin medir sus palabras. Selena, mi marido y tú son compañeros de escuela. Yo pensaba que, ya que todos se conocían, al menos habría algo de decencia entre ustedes. Pero nunca imaginé que fueras tan descarada. Cuando te metiste a vivir en casa de Pablo y provocaste que su esposa quisiera divorciarse, yo todavía salía en tu defensa. Jamás imaginé que fueras una reincidente en eso de ser la amante. Selena, ¿tanto te gusta abrir las piernas? Pues yo me encargaré de pregonarlo al mundo entero, para que todos vayan a buscarte. Incluso envió un estandarte a la empresa donde trabajaba Selena. En él estaba escrito, sabiendo que lo es, aún así es la otra. Eso terminó por destruir por completo la reputación de Selena en su círculo. Parece que, mientras el látigo no caiga sobre tu propia piel, no se aprende lo que duele. Yo leí todos aquellos chismes con auténtico deleite. Incluso dejé, muy amablemente, un comentario debajo del post. Enhorabuena. Si hubiera sabido que mis palabras eran tan certeras, habría dicho unas cuantas más. Capítulo 20. El día en que por fin obtuve la sentencia de divorcio. Pablo lloró muchísimo. Se arrodilló delante de mí y me preguntó una y otra vez qué tenía que hacer exactamente para que yo cambiara de opinión. Dijo que la lesión en su brazo probablemente no sanaría nunca del todo, y que hasta abrocharse los botones le costaba. Su madre lo obligaba a ir a citas arregladas, lo que lo tenía completamente harto. Como estaba deprimido y sometido a muchísima presión, su trabajo no avanzaba en absoluto. La caída de Selena también había salpicado a su círculo social, de modo que fuera donde fuera, se encontraba con miradas cargadas de burla y doble sentido. Él murmuraba para sí mismo. Todo fue culpa de aquel tifón acercándose a la ciudad. Todo fue culpa de que Selena jugara conmigo. Si no, todavía seguiría con mi esposa. Yo pensaba que quizás sentiría compasión por Pablo, pero al oírlo, lo único que me quedó en el corazón fue desprecio. Su arrepentimiento y su ruina eran enteramente culpa suya. Su soledad y su abatimiento eran el fruto de sus propios actos. Con calma, aparté las manos que él extendía hacia mí y pronuncié cada palabra con claridad. Pablo, que no volvamos a vernos jamás. Capítulo 21. Capítulo extra. Desde que Pablo tenía memoria, sus padres discutían a menudo. Más de una vez había pensado que, si su madre fuera un poco más dócil, todo sería mejor. La madre del niño de al lado era precisamente una mujer dócil, por eso su familia vivía en armonía. A veces el marido le gritaba, y ella solo bajaba la cabeza, sin decir nada. En el futuro, pensaba él, lo mejor sería que también él tuviera una esposa dócil. Así que, después de romper con Selena, solo estuvo triste unos meses antes de superarlo. Ella era hermosa, sí, pero tenía una personalidad demasiado fuerte. Cuando discutía con él sobre lo correcto y lo incorrecto, siempre era agresiva y no daba tregua. No era adecuada para ser su esposa, pero Julia era diferente. Él y ella no pertenecían en absoluto al mismo mundo, ya fuera en apariencia, estudios, inteligencia, futuro o familia. Él la superaba por completo. Él le dio a ella, una huérfana sin padres, un hogar, y además le dio el título de esposa de profesor, permitiéndole ascender de clase. Entonces, sin duda, ella tendría que sentirse agradecida. De hecho, así fue. Pablo estaba muy satisfecho con un matrimonio tan estable, hasta que Selena regresó al país. No es que no hubiera percibido las señales de que ella quería volver con él, le parecía incluso un poco ridícula. En aquel entonces, cuando tuvo que elegir entre los estudios y el amor, había escogido lo primero. ¿Cómo iba a ser posible que ahora hubiera un giro de ese tipo? Pero aún así, no podía negar que sentirse recordado por la reina del campus de antaño era una sensación muy agradable. Y además, con sus amigos echando más leña al fuego, hasta empezó a pensar que, si realmente volvían a saltar chispas entre ellos, sería una historia hermosa. Por eso, después de que Selena enviara aquel mensaje, estoy sola en el apartamento, tengo muchísimo miedo. Su corazón empezó a tambalearse. No es que no hubiera pensado que Julia se enfadaría, pero, ¿y qué si se enfadaba? Ella lo amaba, ella no podía vivir sin él, pero todo se salió por completo de lo que él había imaginado. Delante de Selena, Julia se convirtió en una gata erizada. Incluso llegó a preguntarle por qué quería que ella le preparara el desayuno a Selena. Pablo siempre se había enorgullecido de tener facilidad de palabra, pero en ese momento, estaba cubierto de sudor frío y sin una sola palabra que decir. Simplemente no se atrevía a decirlo. Llevar a Selena a casa sí que había sido, en parte, por ese impulso masculino de protección. Pero, más importante aún, Pablo quería presumir. Mira,
Mi esposa me obedece en todo. No es como tú en el pasado. Si hubiera sabido qué consecuencias tan desastrosas traería aquella necesidad de presumir, jamás lo habría hecho. De camino a llevar a Selena de vuelta a su casa, Pablo todavía pensaba que Julia parecía estar realmente enfadada esta vez, y se preguntaba cómo podría calmarla, pero no imaginó que ella hablaría de divorcio. Al principio, Pablo pensó que ella estaba exagerando. Inmediatamente después, se llenó de rabia. Ya le había prometido que no volvería a relacionarse con Selena, así que, ¿por qué ella seguía sin creerle? Sin embargo, ella estaba completamente decidida: mudarse, irse a otra ciudad, negarse a responder a cualquiera de sus mensajes. Ni siquiera era capaz de abandonar a la gata que había criado durante 3 años. Entonces, ¿cómo podía deshacerse tan fácilmente del marido con el que había compartido 3 años? Pablo llegó a pensar, ¿y si simplemente lo dejaba correr? Siempre hay más mujeres. Pero fue justo entonces cuando descubrió que no podía vivir sin Julia. Sin ella, la casa siempre estaba vacía y sin vida. Antes había pensado que, como Julia no era hermosa ni brillante, él ocupaba la posición dominante dentro de la relación. Pero solo en ese momento entendió que quien más había exigido, había sido él, y quien lo había arruinado todo, también había sido él. El día en que Selena cayó en desgracia, presenció la histeria de la esposa de uno de sus compañeros. Mientras le daba bofetadas una tras otra a su marido, lo insultaba furiosa. Todos somos adultos. Lo que había que comer ya se comió. Lo que había que ver ya se vio. En los asuntos entre hombres y mujeres, ni se te ocurra hacerte el inocente. Yo me partí el alma levantando esta casa por ti, y tú te fuiste a jugar a las ambigüedades con otra. Eres un maldito miserable. Ella estaba insultando a su propio marido, pero a Pablo le ardía la cara. Pensó, menos mal que Julia no lo había insultado así, pero luego pensó que, si dejar que lo insultara pudiera lograr que ella cambiara de opinión y volviera con él, también aceptaría los insultos, y enseguida se sintió un poco triste. La esposa de su compañero había sido capaz de perdonar a su marido, y permitirle volver a la familia. Entonces, ¿por qué Julia no podía? Ella realmente había cortado todo contacto con él, incluso en la audiencia de divorcio. Su rostro no mostraba la menor emoción. Cuando recibió la sentencia, él ya no pudo sostenerse y cayó de rodillas delante de Julia. Recordaba haber dicho muchas cosas, pero ella ni siquiera quiso regalarle una sola mirada. Pablo había creído que la diferencia de clase social hacía que Julia fuera tolerante y cediera ante él. Se equivocaba. Era amor. Cuando el amor desaparece, uno no es distinto de un desconocido. Por fin, su corazón terminó de morir, como un cadáver andante. Volvió a casa. Al enfrentarse a las preguntas, preocupadas, de su madre, por fin estalló. Destrozó la casa por completo. Todo esto es culpa tuya. Te pasabas discutiendo con mi padre y ni siquiera sabías ceder. Pues ahora mira, Julia también aprendió. Su madre se marchó furiosa. Desde entonces, el tiempo parecía pasar cada vez más despacio, y a Pablo ya ni le interesaba contarlo. Lo único que le hacía sentir el paso del tiempo eran las noticias que de vez en cuando llegaban sobre Julia. La habían ascendido, se fue de viaje, compró una nueva propiedad, se iba a estudiar al extranjero. La empresa la enviaba por su excelente desempeño laboral. Julia compartió en redes una guía para pasar aduana con su gata. Mi peludita ya tiene 13 años. Durante todos estos años, me ha visto avanzar paso a paso, cada vez más alto. Así que, vaya donde vaya, me la llevaré conmigo. Nunca la abandonaré. Pablo leyó y releyó esas palabras, intentando adivinar qué sentiría Julia cuando las escribió. Debía de estar muy feliz. Y él, probablemente, ya nunca volvería a ser feliz.